Le doné un riñón a mi hermana. Ahora sé que ella mató a mi hijo. No sé si alguien va a entenderme después de oír esto. No sé si merezco que me comprendan. Quizá merezco este infierno que estoy viviendo ahora mismo, sentada en el suelo de mi baño a las 3 de la mañana, con las manos temblando tanto que apenas puedo sostener el teléfono. Han pasado 4 meses desde la operación. 4 meses desde que le di a mi hermana menor, Valeria, uno de mis riñones. 4 meses desde que desperté de la anestesia sintiéndome una heroína. La hermana mayor que siempre debí ser. 4 meses desde que cometí el error más grotesco de mi vida. Pero déjenme empezar por el principio. Necesito sacar esto de mi pecho o creo que voy a volverme loca. Ya casi no duermo. Cuando cierro los ojos, veo la cara de mi hijo, mi bebé, a mi Mateo Han, pasados 5 años desde el accidente. 5 años, 2 meses y 17 días. Porque una madre cuenta, una madre nunca deja de contar los días desde que perdió a su hijo. Mateo tenía 8 años cuando murió. Tenía el cabello castaño siempre despeinado, ojos color miel que brillaban cuando se emocionaba, y una risa que sonaba como campanitas. Le obsesionaban los dinosaurios. Se sabía todos sus nombres científicos. Quería ser paleontólogo. Cada noche, antes de dormir, me decía: mami, cuando sea grande voy a encontrar un dinosaurio nuevo y lo voy a llamar Matiosaurus. ¿Está bien? Y yo le besaba la frente y le decía que, por supuesto, que sería el paleontólogo más famoso del mundo. Nunca llegó a cumplir los 9 años. El accidente fue un sábado por la tarde, en octubre, un día perfecto, de esos con el cielo despejado y el aire fresco de otoño. Habíamos ido al parque esa mañana, Mateo, mi esposo Ricardo y yo. Fue un día perfecto, el último día perfecto de mi vida. Valeria, mi hermana 6 años menor que yo, llamó esa tarde. Siempre fue la consentida de la familia. Nuestros padres murieron en un accidente aéreo cuando ella tenía 16 y yo 22. Me convertí en su tutora, en su figura materna, y traté en Dios sabe que traté. Pero Valeria siempre fue difícil, impulsiva, egoísta. Cambiaba de trabajo, de novio, pedía dinero que nunca devolvía. Ricardo la toleraba por mí, pero a menudo peleábamos por ella. Él me decía: Ann es tu hermana, no tu hija. Ann ya es adulta, y yo siempre la defendía, diciendo que era lo único que me quedaba de nuestra familia. Esa tarde de octubre, Valeria llamó llorando. Había peleado con su novio y necesitaba hablar. Le dije que viniera. Mateo jugaba en la sala con sus dinosaurios, haciendo sonidos de rugidos que me hacían reír. Valeria dijo por teléfono: Ann, voy a pasar por algo de vino. Necesito tomarme algo. Le dije que no, que solo viniera. Me senté en el suelo a jugar con Mateo. Recuerdo todo de esa última hora con mi hijo. Es una tortura que llevo conmigo cada minuto de cada día. Valeria llegó 45 minutos después, tocando el timbre 3 veces seguidas, como siempre. Mateo corrió a abrir gritando: ¡Tía Vale! Porque la adoraban. Ella era la tía divertida que le traía dulces y juguetes. Pero cuando abrí la puerta, supe que algo estaba mal. Sus ojos estaban rojos, no solo de llorar. Había estado bebiendo. ¿Manejaste así?, le pregunté, con la voz más dura de lo que pretendía. Estoy bien, Sophie, relájate, dijo, empujándome para entrar. Debí haberle quitado las llaves. Debí haberla obligado a quedarse, pero no lo hice. Discutimos. Le dije que era irresponsable y ella me gritó que no era su madre. Mateo estaba entre nosotras, con sus ojos grandes y asustados. Odiaba las peleas. Mami, no peleen, dijo con su vocecita. Eso me partió el corazón. Llevé a Valeria a la cocina. Le serví agua, aunque ella sacó una botella de vino de su bolsa. Se sentó a contarme sus problemas, mientras yo escuchaba. Como siempre, media hora después, su novio la llamó. Empezaron a discutir de nuevo por teléfono. Ella se levantó y caminó hacia la sala. Yo me quedé en la cocina, agotada. Entonces
Escuché a Mateo: tía Vale, ¿ya te sientes mejor? Podemos jugar con mis dinosaurios si quieres. Mi bebé, tratando de consolarla. Escuché a Valeria responderle con voz tensa: no ahora, mi amor. Tía está ocupada. Luego, silencio. Y después, el sonido de la puerta de entrada abriéndose. Valeria gritó: Mateo, regresa aquí. Corrí a la sala. Mateo había salido a la calle. Vivíamos en una calle tranquila, pero mi corazón siempre se detenía cuando lo hacía. Mateo, grité, corriendo hacia la puerta. Valeria ya estaba afuera, corriendo hacia su Mazda rojo. Pensé que iba a buscar a Mateo, pero entonces escuché el motor encenderse. Valeria, espera, grité. En ella no esperó. El coche salió marcha atrás, demasiado rápido, y mi Mateo, estaba exactamente detrás, agachado, recogiendo una de sus figuras de dinosaurio que se le había caído. Pasó tan rápido, el sonido del motor acelerando, el grito de Mateo, el golpe sordo que escucharé en mi cabeza hasta que me muera, el chillido de los frenos. Y luego, el silencio más horrible que existe. Corrí en Ricardo. Salió del garage gritando. Valeria bajó del coche, chillando: no, 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 no. Y ahí estaba Mateo. En el asfalto había tanta sangre, sus ojos estaban abiertos, pero no me miraban. Su pequeña mano todavía sostenía el dinosaurio de plástico verde. Lo tomé en mis brazos, aunque sabía que no debía moverlo. Ya no era mi Mateo, ya era solo un cuerpo. La ambulancia llegó en 7 minutos. Ricardo condujo al hospital. Yo iba atrás, con la camisa llena de la sangre de Mateo. Valeria vino en el coche de la policía. Dio positivo en el control de alcoholemia, justo por encima del límite legal. En el hospital, un médico joven me dijo que Mateo había muerto en el impacto, que no había sufrido. Como si eso hiciera que doliera menos. Los días siguientes fueron una pesadilla. Valeria fue arrestada. Enfrentaba hasta 15 años de prisión. Parte de mí la odiaba. Quería que se pudriera en la cárcel. Pero otra parte veía a mi hermana pequeña, a la niña que lo había perdido todo. Ricardo no era tan ambivalente. Esa maldita borracha mató a nuestro hijo, me dijo. El abogado de Valeria me explicó que mi testimonio sería crucial, que si testificaba que fue un accidente, podrían reducir los cargos. Y no sé por qué lo hice. Quizá porque acababa de perder a mi hijo y no soportaba la idea de perder también a mi hermana. Testimonié a su favor. Le dije a la corte que había sido un terrible accidente, que Valeria amaba a Mateo. En el acuerdo fue de 2 años de prisión y 3 de libertad condicional. Ricardo no me habló durante una semana. Cuando lo hizo, me dijo que no me reconocía. Le dije, llorando, no la perdoné. Solo no puedo perderla a ella también. Nuestra relación nunca se recuperó. Nos divorciamos 2 años después. El dolor había creado un abismo imposible de cruzar. Valeria cumplió 18 meses de su sentencia. Cuando salió, vino a verme. Se veía rota, 10 años más vieja. Y ahora, años después, sentada en el suelo de mi baño, la historia continúa, y es aún más oscura de lo que nadie podría imaginar. Nunca voy a poder perdonarme. Eso me dijo, sentada en mi sofá, el mismo donde Mateo veía sus documentales de dinosaurios. Cada día pienso en él, cada día desearía haber sido yo la que murió. Y yo la abracé, porque a pesar de todo, era mi hermana, lo único que me quedaba de mi familia. Y en mi dolor, necesitaba que alguien más entendiera lo que había perdido. Valeria había estado ahí. Había visto a Mateo crecer, lo había querido a su manera. Los siguientes 3 años fueron extraños. Valeria pareció cambiar de verdad. Consiguió un trabajo estable. Se mantuvo sobria. Iba a terapia religiosamente. Me visitaba cada semana, siempre con flores para la foto de Mateo en la sala. Nunca hablábamos del accidente, pero su presencia era un recordatorio constante. Aprendimos a existir alrededor del dolor. Yo volví a dar clases, aunque cada niño de 8 años que veía
Me rompía el corazón. Aprendí a levantarme cada mañana, a respirar, aunque me dolieran los pulmones. Y entonces, hace 8 meses, Valeria se enfermó. Empezó con fatiga, luego náuseas, hinchazón. Cuando fue al médico, los resultados fueron devastadores: insuficiencia renal aguda, progresando a etapa terminal. Los doctores no sabían por qué. A veces, simplemente pasa. Me senté junto a su cama en el hospital, sosteniendo su mano, sintiendo esa mezcla de responsabilidad, culpa y amor que siempre ha definido nuestra relación. Le dije que estaría bien, que la pondrían en la lista de trasplantes, pero la lista de espera era de 3 a 5 años. Y con su historial de abuso de alcohol, aunque llevara años sobria, no era una candidata prioritaria. El médico fue claro: necesitaba un trasplante de riñón urgentemente. Un donante vivo sería lo ideal, un familiar compatible. Y me miró directamente. No lo pensé. Honestamente, no lo pensé en absoluto. Solo supe que mi hermana se estaba muriendo y yo podía salvarla. Ya había perdido a demasiada gente. No podía perderla a ella también. Háganme las pruebas, dije. Las pruebas tardaron 2 semanas. Sangre, tejido, evaluaciones psicológicas. Y resultó que yo era una coincidencia perfecta. El médico dijo que era como si estuviéramos diseñadas para esto. Valeria lloró. No merezco tu bondad, no después de, decía. Y yo le respondí que todos merecen vivir, aunque mi propia voz sonaba hueca. La cirugía se programó. El psicólogo del hospital me preguntó muchas veces si estaba segura, si sentía presión. Yo solo decía: Ann, es mi decisión. Quiero hacer esto. Y lo creía. Pensé que donarle un riñón a mi hermana sería una forma de redención para las dos, que salvar su vida, de alguna manera, le daría sentido a la muerte de Mateo. Qué ingenua fui. Ricardo, mi ex esposo, se enteró y me llamó. Furioso: ¿te volviste loca? Esa mujer mató a nuestro hijo y ahora le vas a dar un riñón. Fue un accidente, repetí, las palabras que ya casi me creía. Fue negligencia, fue egoísmo, y tú la sigues protegiendo, gritó antes de colgar. No volvimos a hablar. El día de la cirugía llegó. Recuerdo estar en la sala de preparación, mirando una foto de Mateo, con su disfraz de dinosaurio. Estaba segura, le dije al cirujano. Lo último que recuerdo es contar hacia atrás. Desde 10, desperté en recuperación, con un dolor sordo en mi costado. La cirugía fue un éxito. Mi riñón ya estaba funcionando en el cuerpo de Valeria. Estuve 3 días en el hospital. Todos me decían que era una heroína, que había hecho un acto desinteresado y hermoso. Yo solo sonreía y asentía, pero por dentro me sentía vacía, como si hubiera dado una parte de mi alma. Mi recuperación fue lenta y dolorosa. Me tomó 8 semanas volver a trabajar. Valeria, en cambio, floreció. El trasplante fue un éxito total. Parecía una planta marchita, volviendo a la vida. Tengo una segunda oportunidad, me dijo, y no la voy a desperdiciar. Voy a honrar tu sacrificio y la memoria de Mateo. Y yo, Dios, quería creerle tanto. Los siguientes meses fueron normales. Nos veíamos para almorzar. Ella hablaba de volver a estudiar, de convertirse en trabajadora social. Y entonces, hace 2 semanas, todo se derrumbó. Estaba limpiando el ático, algo que hago cuando no puedo dormir. Había cajas viejas, cosas de mi matrimonio, cosas de Mateo y algunas cajas de Valeria, de cuando estuvo en prisión. Le mandé un mensaje para preguntarle si podía tirarlas. Me dijo que sí, que no había nada importante. Empecé a revisar ropa, revistas, y al fondo encontré una caja de zapatos. Dentro había un teléfono viejo. Lo conecté al cargador y se encendió. No tenía contraseña. La fecha en la pantalla decía 15 de octubre de 2019, 2 días antes del accidente. 2 días antes de que mi hijo muriera. Abrí los mensajes con manos temblorosas. La última conversación era con un número sin nombre. Empecé
Al leer, era Valeria discutiendo con alguien. No puedes simplemente terminar conmigo por mensaje, escribía ella. Me dijiste que me amabas, que ibas a dejarla en C. Me cayó el teléfono. Seguí leyendo. Y entonces llegué a un mensaje que me congeló la sangre. Valeria, sí. No hablas conmigo. Se lo voy a decir a Sofía. Le voy a decir todo sobre nosotros. Número desconocido. No te atrevas. Eso destruiría a mi familia. Valerian, tal vez Sofía merece saber qué clase de hombre es su esposo. Ricardo. El número desconocido era Ricardo. Mi hermana había estado teniendo una aventura con mi esposo. Vomité ahí mismo, en el ático. Temblaba, lloraba sin poder hacer ruido. Cuando me recuperé, seguí leyendo. Necesitaba saberlo todo. Él amenazaba con cortarle el apoyo financiero, con decir que estaba loca. Ella decía que tenía pruebas, mensajes, fotos. Y entonces leí el último intercambio. La noche antes del accidente, Valeria le escribió: voy a ir mañana a su casa. Voy a decirle todo a Sofía. Ricardo respondió: no lo hagas. Piensa en Mateo. Y ella contestó: debiste pensar en eso antes de acostarte con la hermana de tu esposa. El último mensaje era de Ricardo. 2 horas antes de que Valeria llegara a mi casa ese día fatal. Si vienes hoy, si dices algo, juro por Dios que voy a destruirte. Me quedé sentada en el suelo del ático, sosteniendo ese teléfono, tratando de entender a mi hermana y mi esposo. Ella no solo había venido a mi casa porque había peleado con su novio, había venido a contarme la verdad sobre Ricardo. Y entonces, el accidente ocurrió. Todo este tiempo, la historia que yo creía era una mentira. Lo que pasó ese día no fue un simple accidente. Fue algo mucho más oscuro. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Hay más en esta historia y te la contaré pronto. Sígueme para no perderte la parte final. Entonces, algo más hizo clic en mi cerebro, algo que había estado enterrado en mi memoria durante 5 años. Esa tarde, cuando Valeria llegó, dijo que había peleado con su novio. Pero cuando contestó el teléfono en mi sala, cuando empezó a gritarle a la persona del otro lado, a la voz al otro lado, no era su novio. Cerré los ojos, forzándome a recordar el timbre de la voz, las palabras que pude escuchar a través del auricular. No vengas aquí. Estás haciendo una escena. Piensa en lo que estás haciendo, ¿era Ricardo? Ricardo estaba en el garaje cuando Valeria llegó. Dijo que estaba arreglando algo del coche, pero su coche estaba bien. Siempre estaba bien. Era meticuloso con el mantenimiento. Estaba escondido en el garaje porque sabía que Valeria venía. Sabía que venía a decirme la verdad. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono otra vez. Pero tenía que seguir mirando. Tenía que saber si había más. Revisé las fotos. Había docenas de fotos de Valeria y Ricardo juntos en hoteles, en su coche, besándose, tocándose, en fotos que databan de meses atrás, tal vez incluso 1 año antes del accidente. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan ciega? Luego encontré algo más. Una carpeta de notas. La abrí. La primera nota estaba fechada 1 semana antes del accidente. Ya no puedo más. Le voy a decir todo a Sofía. Me odia de todas formas. Siempre ha pensado que soy una carga, pero merece saber. Ricardo es una basura. Y ella merece mejor. Sí, voy a perder a mi hermana cuando sepa lo que hice. Pero al menos será por decir la verdad y no por seguir siendo la guardadora de secretos de él. Otra nota. 2 días antes del accidente, Ricardo me amenazó hoy. Dice que va a destruirme si hablo, pero ya no me importa. Ya no tengo nada que perder. Sofía es lo único bueno en mi vida, y le he estado mintiendo durante meses. No puedo seguir viviendo con esto, Ann. Y luego, la última nota, escrita la mañana del accidente. Hoy es el día, voy a ir a su casa esta tarde. Voy a decirle todo. No me importa lo que Ricardo haga. No me importa si Sophie me odia por el resto de su vida. Es lo correcto. Por una vez en mi maldita vida, voy a hacer lo correcto. Leí esa nota una y otra vez. Las palabras se difuminaban a través de mis lágrimas. Valeria iba a decirme la verdad. Valeria
iba a arruinar su relación conmigo, a perderme para siempre, solo para que yo supiera lo que Ricardo había hecho. Y entonces llegó a mi casa, bebida, Cian emocional, Cian, pero no para llorar sobre un novio imaginario, para confesarlo todo. ¿Pero qué pasó? Ricardo estaba en el garage en Valeria, llegó. Empezaron a discutir por teléfono. Mateo salió corriendo a la calle y Valeria, un pensamiento horrible, imposible, comenzó a formarse en mi mente. Un pensamiento tan oscuro que no quería dejarlo tomar forma. Pero una vez que empezó, no pude detenerlo. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si Ricardo? No. Eso era una locura. Eso era paranoia. El dolor me estaba volviendo loca. Pero entonces recordé otra cosa. Algo que Ricardo había dicho en el hospital mientras esperábamos la noticia de que Mateo había muerto. Al menos fue rápido, había dicho, con voz extrañamente plana. Al menos no sufrió. Pero nadie había dicho eso todavía. Los paramédicos no lo habían dicho. ¿Cómo sabía Ricardo que Mateo había muerto instantáneamente? Y otra cosa, el reporte policial había dicho que Valeria dio positivo en el alcoholímetro, justo por encima del límite legal. Pero Valeria solo había bebido 2 copas de vino. La había visto en una en su coche, otra en mi cocina. Ella pesaba 60 kilos. 2 copas no deberían haber sido suficientes para ponerla sobre el límite legal, a menos que hubiera bebido más, o a menos que alguien hubiera querido que pareciera que había bebido más. Bajé corriendo del ático. Encontré mi laptop. Busqué el reporte policial del accidente. Lo abrí en la sospechosa. Admitió haber consumido alcohol antes de conducir. Prueba de alcoholímetro realizada en la escena a las 4:47 p.m. arrojó un resultado de 0.09%. Back, las 4:47 p.m. El accidente había ocurrido a las 4:32 p.m. ¿Por qué la prueba fue 15 minutos después? No era normal. Busqué mis viejas fotos del día del accidente, las fotos de la policía, y vi algo que nunca había notado. En el asiento trasero del coche de Valeria, apenas visible, había una botella de vodka, medio vacía, pero Valeria estaba bebiendo vino. Ella odiaba el vodka. Siempre lo había odiado. ¿De dónde vino esa botella de vodka? Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Abrí mi correo electrónico, busqué los correos viejos de la época del accidente. Encontré uno del detective que había manejado el caso. Le respondí, después de 5 años de silencio. Detective Morrison, soy Sofía Reyes. Tengo algunas preguntas sobre el reporte policial del accidente de mi hijo. ¿Podría llamarme cuando tenga oportunidad? Envié el correo a las 2:34 am. No podía esperar. Tomé el teléfono viejo de Valeria. Fui a la aplicación de ubicación. Y ahí estaba. El día del accidente, Valeria había ido a 3 lugares. Su apartamento, una licorería a las 2:15 p.m. y luego mi casa. Abrí los detalles de la licorería. Había un recibo adjunto. Una botella de vino tinto. No vodka, solo vino. Entonces, el vodka no era de ella. Volví a las fotos de la policía, a la que mostraba el coche de Valeria desde el frente. La amplié y miré el parabrisas. Había una grieta pequeña en la esquina inferior derecha. Una grieta que parecía vieja. Luego, busqué otra foto. Un selfie de Ricardo en nuestro garage, 3 semanas antes del accidente. Y en el fondo estaba el coche de Valeria. A veces lo dejaba ahí. Amplié la foto del coche en el garage. Miré el parabrisas. No había grieta. La grieta apareció en las 3 semanas entre esa foto y el accidente. ¿Qué podía causar una grieta así? Dios, necesitaba hablar con alguien. Llamé a Ricardo. Eran las 3 a.m., pero no me importó. Contestó molesto. Sofía, ¿qué diablos? Son las 3 de la mañana. Necesito preguntarte algo, dije. ¿Tuviste una aventura con Valeria? En silencio. Un silencio largo, pesado, que lo confirmó todo. Encontré su teléfono viejo. Vi los mensajes. Todo. Ricardo, otro silencio. ¿Cuánto tiempo?
Pregunté. ¿Cuánto tiempo estuviste acostándote con mi hermana? Fue un error, balbuceó. No me importan tus excusas. Lo interrumpí. El día del accidente, ¿sabías que Valeria venía a decirme sobre ustedes? Responde la pregunta. Grité. Sí, dijo en voz baja. Sí, lo sabía. ¿Y qué hiciste? Traté de convencerla de que no viniera. ¿Estabas en el garage cuando ella llegó? ¿Sí? Estaba trabajando en mi coche. Pensé que si me escondía, tal vez se iría. Había una botella de vodka en su coche, dije. ¿Pusiste tú esa botella ahí? ¿Qué? Estás loca. Porque querías que pareciera que había bebido más, Sam, porque... Y entonces lo dije. La cosa horrible e imposible. Porque tú mataste a Mateo. El silencio al otro lado del teléfono fue absoluto. Estás completamente loca, dijo en su voz. Sonaba helada. El dolor te ha vuelto paranoica. ¿Sabías que Mateo tenía el hábito de correr afuera? Dije. ¿Sabías que Valeria había estado bebiendo? ¿Hiciste algo a su coche? ¿A los frenos? Basta, gritó Ricardo. Nuestro hijo murió porque tu hermana, borracha, lo atropelló. Esa es la verdad. Y si sigues esparciendo estas acusaciones dementes, te voy a demandar por difamación. Y colgó. Me quedé sentada, temblando. ¿Estaba loca? ¿O había estado viviendo con una mentira durante 5 años? El correo electrónico del detective llegó a las 8:35 AM. No había dormido nada. Lo llamé inmediatamente. Detective Morrison, gracias por responder. Necesito saber por qué el retraso en la prueba de alcoholímetro de mi hermana. Escuché papeles moverse. Cian, la sospechosa, estaba en estado de shock severo, hiperventilando. El oficial tuvo que esperar a que se calmara. ¿Quién era el oficial? El oficial Davison se retiró hace 2 años. Una pregunta más. Detective, ¿la botella de vodka que encontraron en el coche de mi hermana fue analizada para huellas? No había razón para hacerlo. Ella admitió haber bebido. Fue bastante claro, pero ella no bebía vodka nunca. Bueno, la evidencia sugiere lo contrario. Señora Reyes, el caso fue bastante claro. Fue un accidente trágico. ¿Y si no lo fue? Interrumpí. ¿Y si alguien plantó esa botella? Hubo un suspiro largo. Señora Reyes, con todo respeto, esas son acusaciones muy serias. ¿Tiene alguna evidencia? ¿La tenía sospechas? Nada concreto. No, admitía no todavía. Entonces, le sugiero que no persiga esto. Solo va a reabrir heridas. El caso está cerrado. Agradecí al detective y colgué. Pero no podía dejarlo ir. No podía. Necesitaba hablar con Valeria. Gracias por escuchar. No se pierdan la siguiente parte. Para saber qué sucede, suscríbanse. Conduje hasta su apartamento. Eran las 10 de la mañana de un jueves. Normalmente, ella estaría en el trabajo, pero había estado tomando días libres desde la cirugía. Aún recuperándose, toqué a su puerta. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente, abrió. Se veía bien. Saludable, mejor que nunca. Esa era mi donación trabajando dentro de ella. Mi riñón, manteniéndola viva, Sophie. ¡Qué sorpresa! ¿Está todo bien? Entré sin esperar una invitación. Ella cerró la puerta detrás de mí, confundida. Sophie, ¿qué pasa? Me di la vuelta para mirarla. Mi hermana, pequeña. La persona que había cuidado durante más de la mitad de mi vida. La persona a la que le había dado un órgano de mi propio cuerpo. La persona que había estado durmiendo con mi esposo. ¿Cuándo ibas a decirme sobre Ricardo? Pregunté. Su cara se puso blanca, completamente blanca. ¿Qué? No finjas. Encontré tu teléfono viejo. Vi los mensajes ansé sobre la aventura. Se tambaleó hacia atrás, como si la hubiera golpeado. Se sentó pesadamente en su sofá. ¿Dios? Susurró. ¿Adiós? Sophie y yo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Mi voz sonaba calmada. Demasiado calmada. Unos 6 meses, dijo, con lágrimas ya rodando por su cara. Terminó 2 semanas antes del accidente. Sophie, he querido decirte durante años. Viniste a mi casa ese día para decírmelo.
Dije, no era sobre tu novio. Era sobre Ricardo. Ella asintió, sollozando. Iba a decírtelo todo. Ana estaba decidida. Por eso había bebido, para tener el coraje. Pero entonces llegué, y Ricardo estaba ahí y empezamos a pelear. Y Mateo, su voz, se quebró por completo. Hundió la cara en sus manos. Maté a tu hijo el mismo día que iba a confesarte que había traicionado tu confianza de la peor manera posible. ¿Entiendes lo que eso ha sido para mí? La culpa, saber que si tan solo me hubiera quedado callada, si tan solo hubiera venido otro día, ¿Mateo estaría vivo? La miré llorar y no sentí nada. Nada excepto un frío profundo y terrible. ¿Cuánto bebiste ese día?, pregunté. Ella levantó la vista, confundida. ¿Qué? ¿Cuánto bebiste antes de conducir a mi casa? Yo, 2 copas de vino, una en mi apartamento, otra en tu cocina. ¿Por qué? El reporte policial dice que tenías un nivel de alcohol de 0.09 en sangre. 2 copas no te llevarían ahí, no con tu peso. ¿Yo? No sé. Tal vez estaba más borracha de lo que pensaba. Tal vez. Había una botella de vodka en tu coche, en el asiento trasero. Ella frunció el ceño. No había vodka. Solo vino, no dio el vodka. Entonces, ¿cómo llegó ahí? No sé. Tal vez era vieja. Tal vez estaba ahí. Desde... No estaba. La interrumpí. Tu coche estuvo en nuestro garage 3 semanas antes del accidente. Ricardo lo estaba cuidando por ti. Y en las fotos de antes de eso, no había vodka. Vi la comprensión comenzar a crecer en sus ojos. Ojo, horror, incredulidad. Estás diciendo que Ricardo... Creo que Ricardo plantó esa botella en tu coche. Creo que le hizo algo a tu coche. Algo a los frenos o al acelerador. Algo que causó que no pudieras controlarlo cuando retrocediste. No, susurró Valeria. No. Eso significaría que Mateo, creo que Ricardo mató a nuestro hijo, dije. Y al decirlo en voz alta, se hizo real, horrible, irreal. Creo que sabía que venías a decirme sobre la aventura. Creo que sabía que Mateo tenía el hábito de correr afuera. Creo que saboteó tu coche y se aseguró de que cuando llegaras, cuando todo saliera mal, tú serías la culpable. Valeria se puso de pie de un salto. Necesitamos ir a la policía. Necesitamos decirles que no tenemos pruebas, solo tenemos mensajes de texto de un teléfono que encontré en mi ático. Solo tenemos sospechas. El detective ya me dijo que es un caso cerrado. Entonces, ¿lo confrontamos? Vamos a Ricardo y lo obligamos. Ya lo confronté. Negó todo. Me llamó loca. Nos quedamos ahí paradas, mirándonos. 2 hermanas que habían perdido tanto, que se habían traicionado tanto. No puedo creer que le di mi riñón, dije suavemente. No puedo creer que pasé por esa cirugía, que di parte de mi cuerpo para salvarte. Cuando todo este tiempo, tú lo siento, sollozó Valeria. Lo siento mucho, Sofía, si pudiera deshacerlo. Pero no puedes, dije. Y ahora, estoy aquí, con la mitad de mis riñones, viendo a la persona a la que salvé, sabiendo que te acostaste con mi esposo, y peor, mucho peor, sabiendo que tal vez, si hubieras mantenido tus manos alejadas de Ricardo, Mateo seguiría vivo. Eso no es justo, dijo con voz rota. ¿Justo? Me reí, un sonido horrible, hueco. Nada de esto es justo, Valeria. Nada de esto ha sido justo desde el segundo en que empezaste a dormir con mi esposo. Me di vuelta para irme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó detrás de mí. Ahí me detuve con la mano en la perilla. No lo sé, admití. Honestamente, no tengo idea. Y me fui. Los siguientes días fueron surrealistas. Fui a trabajar como un robot. Sonreí a mis estudiantes. Enseñé mis lecciones. Todo mientras mi mente no dejaba de reproducir los mismos pensamientos una y otra vez. Ricardo había asesinado a nuestro hijo. Lo sabía en mi corazón. Pero no podía probarlo. Y Valeria había traicionado mi confianza de la manera más fundamental posible. Y yo
le había dado un riñón. Intenté contactar al oficial Davis, el que había llegado primero a la escena, pero estaba retirado en Florida. Cuando lo contacté, solo repitió lo que decía el reporte. Valeria estaba en shock. El nivel de alcohol era justo por encima del límite. ¿Usted vio la botella de vodka?, le pregunté. Sí, estaba en el asiento trasero. Estaba abierta. Déjeme pensar. Sí, creo que cianuro. Tenía tapa. ¿Alguien más? Estaba cerca del coche antes de que usted llegara. Bueno, había mucha gente. El esposo, los vecinos. Era una escena caótica. Así que alguien podría haber puesto algo en el coche sin que usted se diera cuenta. Supongo que técnicamente sí. Pero ¿por qué alguien haría eso? No tenía respuesta. O mejor dicho, tenía una que sonaba demasiado descabellada. Contraté a un investigador privado, con el dinero que me quedaba del seguro de vida. Le di todos los detalles. Es una teoría interesante, dijo, pero sin pruebas físicas, sin confesión, sin testigos. Esto va a ser casi imposible de probar. Han pasado 5 años. Entonces, ¿qué hago? Solo lo dejo ir. Acepto que mi esposo mató a nuestro hijo y se salió con la suya. No puedo decirle qué hacer, dijo, pero puedo intentar investigar. No prometo nada. Han pasado 2 semanas. Valeria me ha llamado todos los días. Mensajes, correos de voz, pidiéndome que la perdone. No he respondido. Ricardo también ha intentado contactarme con amenazas legales. Si sigo esparciendo mentiras sobre él, tampoco le he respondido. Anoche me senté en el cuarto de Mateo. Nada ha cambiado. Sus pósters de dinosaurios, las sábanas con T-Rex que tanto amaba. Me acosté en su cama. Abracé su almohada. Todavía huele a él. O tal vez me lo imagino. Lo siento, bebé. Susurré. Siento no haber podido protegerte. Siento haber salvado a la persona equivocada. Porque esa es la verdad que me está matando. Le di un riñón a Valeria. Y peor, existe la posibilidad de que si Ricardo hizo lo que creo que hizo, lo hizo para proteger su matrimonio, para evitar que Valeria me dijera la verdad. Mi hijo murió porque Ricardo y Valeria tuvieron una aventura. Mateo murió por su traición y yo salvé a una de las personas responsables. Cada vez que me toco el costado, siento la cicatriz. Y recuerdo que parte de mí está viviendo en Valeria ahora, manteniéndola viva, dándole la segunda oportunidad que Mateo nunca tuvo. Mi terapeuta me dice que necesito encontrar una manera de perdonar, de soltar. Pero, ¿cómo puedo soltar esto? ¿Cómo puedo perdonar lo imperdonable? Ayer, Valeria vino a mi casa. Solo apareció en mi puerta, llorando, suplicando. Por favor, Sofía, no me cortes de tu vida. Ya perdí demasiado. La miré parada ahí, con mi riñón dentro de ella. Necesitas irte, le dije. Vete, Valeria, y no vuelvas. Cerré la puerta en su cara. Escuché sus sollozos del otro lado, pero no volví a abrir. No sé si alguna vez lo haré. El investigador me llamó esta mañana. Ha estado revisando los registros del coche de Valeria. 3 semanas antes del accidente, el coche estuvo en un taller, pero ella no autorizó ningún trabajo. El nombre en el formulario es Ricardo Reyes en mi corazón. Se detuvo. ¿Qué tipo de trabajo hicieron? Eso es lo extraño. Solo quería que revisaran los frenos. Dijo que su esposa había mencionado que se sentían raro, pero el mecánico los revisó y estaban perfectamente bien. Y entonces, ¿entendían? Ricardo no llevó el coche para arreglarlo. Lo llevó para aprender exactamente cómo sabotearlo. ¿Hay alguna manera de probar que hizo algo al coche? Pregunté, temblando. Después de 5 años, lo dudo, dijo. El coche fue vendido para piezas hace mucho tiempo. Pero esto establece que él tuvo acceso al vehículo. Es algo, pero ¿es suficiente? No lo sé. A lo que sí sé es esto: mi hijo está muerto. Porque 2 personas en las que confiaba
traicionaron esa confianza. Una se salió con la suya, con asesinato. La otra lleva mi riñón en su cuerpo y yo tengo que vivir con ese conocimiento cada día. Cada vez que toco la cicatriz en mi costado, voy a recordar que salvé a la persona equivocada, que mi bondad, mi compasión, mi amor por mi hermana, todo fue basado en mentiras. Y no sé si alguna vez voy a poder perdonarme por eso. No estoy buscando consuelo, solo necesitaba que alguien supiera la verdad. Doné un riñón a mi hermana y ahora sé que ella es responsable, al menos en parte, de la muerte de mi hijo. Y tengo que vivir con eso todos los días, por el resto de mi vida, con su traición viviendo literalmente dentro de mi cuerpo, en forma de cicatriz, y con la terrible sospecha de que mi ex esposo mató deliberadamente a nuestro hijo para proteger su secreto. Esa es mi verdad, ese es mi infierno, y no hay escape, solo el despertar cada mañana, sabiendo lo que sé, sintiendo lo que siento. Le di vida a la persona que ayudó a quitarle la vida a mi hijo, y eso es algo con lo que voy a tener que vivir hasta el día que mueran. Dios me ayude, porque no sé cómo sobrevivir a esto.